Continuamos con la diligencia de recepción de informe mixto de los familiares de los 11 diputados del Valle. Recibimos el informe oral del señor el representante John Jairo Hoyos, hijo de Jairo Javier Hoyos Salcedo. Muchísimas gracias, queridos magistrados, queridísimo Diego, queridísima Luz Ángela, a Fabiola, a Angelita, a Sebastián, a Richie, a todos, un saludo y un fuerte abrazo de hermandad, de cariño, de sufrimiento, de dolor. Qué alegría compartir este espacio tan emotivo, tan difícil. No me lo esperaba así. Veníamos con tranquilidad, muy preparados, pero la experiencia ha sido dramáticamente emotiva y mucho más difícil de lo que me esperaba. Yo quiero iniciar compartiendo un recuerdo que me ha perseguido en las noches de sueño durante esta semana con motivo de la visita y la versión libre aquí en la Jurisdicción Especial de Paz. Mi padre fue un gran admirador de los grandes luchadores por la paz en el mundo, entre ellos Mahatma Gandhi. Recuerdo que en mi niñez vi con él la película que cuenta la vida de Mahatma Gandhi, y había un episodio en esa película sobre el cual conversamos en varias ocasiones durante la vida y que él tomó de ejemplo en muchos momentos. Quiero compartirlo con todos los familiares, con los magistrados, con mi querida madre y con mi querida familia. En ese video, el gobierno británico, después de una lucha de muchos años, le otorga la libertad a la India. Y la India estaba habitada mayoritariamente por dos concepciones ideológicas y religiosas diferentes, cristianos y musulmanes. Y cuando se da la liberación de la India, se desata un conflicto entre los cristianos y los musulmanes que significó la muerte de muchos cristianos y muchos musulmanes, ante lo cual Mahatma Gandhi toma la decisión de iniciar una huelga de hambre para tratar de atajar el derramamiento profundo de sangre que se está dando en ese momento en la India. Ya al borde de la muerte, los líderes cristianos y musulmanes toman la decisión de hacer un acuerdo para frenar esas masacres, ese derramamiento de sangre, y con ello salvar la vida del Mahatma. En la raíz de ese acuerdo, Mahatma Gandhi suspenden la huelga de hambre y mucha gente se acerca a hablar con él en su proceso de recuperación, muchos a felicitarlo, otros a agradecerle, otros a contarle. Y el episodio es que se acerca un hombre y le dice a Mahatma: Mahatma, yo voy a ir al infierno. Gandhi le dice: ¿por qué vas a ir al infierno? Mahatma, yo maté a un niño, yo soy cristiano y maté a un niño musulmán. Le rompí el cráneo y esparcí todos sus sesos sobre la calle. Gandhi le responde: yo sé cómo puedes hacer para no ir al infierno. El hombre le dice: ¿cómo, Mahatma? Gandhi le dice: ve y busca un niño musulmán y adóptalo. Sí, Mahatma, sí, pero además, siendo tú cristiano, edúcalo como un niño musulmán, edúcalo en su fe.
Y me ha perseguido ese episodio porque yo siento que ese momento ilustra para mí el sentido de justicia en el conflicto colombiano. El primer gran elemento que tiene ese ejemplo es el momento de verdad, donde el hombre que ha destrozado el cráneo del niño le dice a Gandhi lo que ha hecho, lo detalla, dice: yo hice esto, sin que nadie se lo exigiera, se lo exigía él mismo, su necesidad de encontrar paz. El segundo elemento es el reconocimiento de la conducta como una conducta en contra de la justicia, de la moral, de la paz. Cuando él dice: yo voy a ir al infierno, reconoce que lo que hizo estuvo equivocado, reconoce que causó daño. No le dice a ese hombre: presenta ante la autoridad y ve y paga una sanción bajo los esquemas legales de la India. Mahatma le establece una acción de retribución a las víctimas. En ese episodio el hombre le pregunta a Gandhi: ¿por qué mataste al niño? Y el hombre dice: porque los musulmanes mataron a mi hijo. Y en medio de ese episodio hay un valor que era absolutamente fundamental, y es cómo lograban que un país que acababa de nacer, que estaba profundamente dividido mitad y mitad entre dos facciones completamente opuestas ideológicamente, lograban que sobrevivieran, que convivieran. Y he pensado mucho en esos queridos magistrados, porque al venir hoy aquí, ante la JEP, uno se pregunta: ¿a qué vamos? ¿Cuál es el papel y la importancia que tiene acudir a ese espacio, participar del proceso? A veces entendemos este espacio como un espacio para juzgar a los victimarios. Y entonces le dicen a uno: eso es un espacio de impunidad para que no paguen cárcel. Pero esta reflexión me ha permitido pensar que la razón principal por la que estoy aquí es que este no es un espacio
para juzgar a los victimarios. Este es un espacio para buscar la reparación y la retribución a las víctimas. Este es un espacio para las víctimas, no es un espacio para los victimarios. Y la segunda razón, porque este espacio se constituye para las víctimas, para su reparación, con el objetivo de que podamos mantener en el tiempo viva la expectativa de paz en este país. Entonces, como víctima vengo a dar mi testimonio del daño que causó a mi familia, a mi persona y a mi entorno el conflicto armado en Colombia. Y vengo con el ánimo y el propósito de poner mi grano de arena, mi aporte, el aporte de mi familia, nuestro aporte como víctimas del conflicto a la consolidación de la paz en nuestro país. Mi historia comienza la primera semana de septiembre del año 2007. Álvaro Leiva había anunciado que tenía las coordenadas para la ubicación de los cuerpos enterrados de los 11 diputados asesinados. No sabía a dónde acudir y decidí irme hacia la morgue de Cali, donde llegarían los cuerpos. Todos los días a las 8 de la mañana arribaba, había una pequeña piedra frente a la morgue y allí esperábamos todo el día el momento en que Álvaro Leiva avisaría que los había encontrado y en qué momento llegaría. Transcurrieron 6, 7 días. Hubo días en que se empezó a pensar que no iba a ser posible encontrar los cuerpos. De repente una tarde llega la noticia, los encontraron. Y las horas empiezan a transcurrir muy rápidamente hasta su arribo. Permanecíamos afuera durante todos esos días. Hicieron las autopsias y por fin nos llamaron. En una bolsa negra, fría, me entregaron el cadáver de mi padre. Yo lo recibí, habíamos pedido un carro de funeraria, la bolsa negra la introdujimos al carro y salimos. En el camino, por circunstancias que no recuerdo con exactitud, decidimos mirar la bolsa y el nombre que aparecía era el de otro diputado. Debimos devolvernos e informarle a los hombres de la morgue que se habían equivocado. Nosotros habíamos recibido la instrucción de que no podíamos ver los cadáveres porque habían permanecido 2 meses y medio enterrados y tenían signos de putrefacción. Y nos recomendaron no verlos y sellar los ataúdes para su entierro. Por eso no lo habíamos visto. Entonces exigí que el nuevo cadáver que me iban a entregar me permitieran verlo. Me entregaron la nueva bolsa, la abrieron por un lado y solo se veía un pie de mi padre, pero yo sabía que era mi padre y acepté recibirlo. Al día siguiente en la morgue, madrugué a las 5:30 de la mañana, me escabullí hasta el patio de la morgue, allí estaba el ataúd solito, iba con mi esposa, levanté la tapa, el rostro de mi padre estaba cubierto de cal,
Lo limpié, me acerqué, le di un beso en la frente. Perdón. Nosotros lo podemos esperar, no se Excúseme, preocupe. por Vemos favor, que usted se recupera, hace esfuerzos para recuperarse y tenemos el tiempo para esperarlo. No se preocupe, hay doctora, problema. no esperaba que las emociones me sobrepasaran. Ha sido una sorpresa como se los he expresado hoy. Es natural y tenemos toda la disposición y el tiempo para esperarlo. Así que de eso se trata esta diligencia, no se preocupe. Le di un beso, lo despedí, cerré el ataúd y lo llevamos a sus honras fúnebres. Al barrio donde nos habíamos criado, donde la gente que lo conoció, y de allí fuimos al cementerio. En el cementerio nos acompañaron unos mariachis. Y cuando lo estábamos enterrando, entonaron una canción que se llama Renunciación. La canción empezó a sonar y decía: no quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte. Si supieras que hasta la muerte juré ser solo de ti. Y en ese momento, mientras escuchaba la canción, comprendí que mi padre, en la última prueba de supervivencia, se había despedido de mi madre, dedicándole esa canción. Días antes, años antes, cuando escuchaba la tercera prueba de supervivencia, mi padre saludaba al presidente de la República diciéndole: presidente, los que vamos a morir te saludamos. Mi padre fue secuestrado a los 55 años, usaba un puente dental, pues conservaba pocos dientes, y ese puente dental lo perdió durante el cautiverio, por desgaste. Así que durante varios años, no sé cómo fue su alimentación debido a su ausencia de piezas dentales. Sufría de una rodilla que se le hinchaba, y lo que cuenta Sigifredo es que era uno de los que llegaba al final de las caminatas después de 2 horas, que sus compañeros más jóvenes le decían que le cargaban la maleta, y mi padre les decía orgulloso que no, que él podía. Fueron 5 años y medio que soñamos su liberación. Un día, después de su muerte, pasado 1 año, nos llamaron y nos dijeron que liberaban a Sigifredo. Corrimos todos al aeropuerto, todos los familiares a acompañar a Patricia, a sus hijos, y estábamos de pie cuando llegó el helicóptero y Sigifredo se bajó, sus hijos corrieron y lo abrazaron. Todos lloramos, porque era el momento que todos queríamos vivir. Yo no me quiero alargar hoy. El secuestro de cualquier colombiano y su muerte deja a una familia sin el padre, sin la fuente de ingreso, sin el sustento moral, sin el sustento psicológico, sin el sustento amoroso, sin el sustento económico. Para cualquier familia el daño es evidente. Y ese es el costo que han tenido que vivir todas las familias colombianas por este conflicto.
Ese es el dolor que no creo que sea necesario enfatizar. Quiero cerrar, queridos magistrados, con una serie de solicitudes respetuosas en los 4 sentidos. El primero, en el sentido de verdad. Se necesita la verdad. La verdad para nosotros, ya aquí algunos han expresado, tienen que ver con los hechos, conocimiento. Hemos reclamado de manera insistente cualquier vestigio de las pertenencias de su captura, de su cautiverio. Alcancé a escuchar a Juan Carlos cuando decía que le pedía a las FARC que le permitiera mantener sus escritos. Mi padre, según lo que cuenta Sigifredo, hacía de maestro de inglés de ellos y tenía un diccionario de inglés que se sabía. Otros tenían reliquias que colgaban en sus cuellos con madera, toda una serie de documentos de su vida de día a día que quisiéramos recuperar, y hemos insistido ante el secretariado que nos hagan entrega. Las memorias que conserven sus captores de su cautiverio, sus relatos. Gran parte de la humanidad, el conocimiento ha sido transmitido a través del relato. Nosotros esperamos que sus captores que convivieron con ellos relaten esas historias y tengamos acceso a conocerlas. El detalle de los hechos de su secuestro, por supuesto, como he escuchado que víctimas han reclamado, como Alan Jara, alcancé a escuchar, que ha pedido que se develen los detalles de cuáles fueron los colaboradores, quienes intervinieron en todo el proceso de planeación y ejecución de sus secuestros. Igualmente, en el caso nuestro, los detalles de su asesinato. Se calcula que se dispararon más de 200 disparos de fusil esa mañana. Debieron haber intervenido como mínimo 12, 15 personas en la ejecución de ese momento. Por supuesto, como lo dijo la doctora Perdomo, siempre hemos reclamado la presencia del grillo en este proceso. Entonces, reiterar y ratificar eso en términos de verdad. A las FARC les dijimos, a los comandantes, que recibíamos con muy buena actitud su solicitud de perdón, pero queremos también el reconocimiento de quienes fueron los autores materiales de los hechos. Como hemos expresado, el arrepentimiento y el reconocimiento del hecho es reparador. Por lo tanto, pedimos a la Justicia Especial de Paz que se individualice y se identifique los autores materiales y que se generen los espacios para el reconocimiento de responsabilidades de dichos autores. Tercero, las acciones de reparación. La primera y una de las más críticas acciones de reparación es que los generadores de este sector del conflicto, que son las FARC, que durante 50 años estuvieron en guerra con el Estado, trabajen de manera decidida, evidente, clara, verificable por la paz de los próximos 50 años. La reparación que deben hacerle al pueblo colombiano debe estar documentada, clara, evidente, de que ellos están desarrollando acciones concretas y verificables para que se mantenga y se mantenga viva la paz en este país. Quienes no hagan eso están incumpliendo uno de los requisitos básicos de la justicia para las víctimas, que es la reparación. Han puesto ejemplos aquí muy claros de acciones concretas.
como la construcción material, y es en las zonas donde causaron daño, hagan obras específicas con las propias manos de ellos para reparar esas comunidades. Si destruyeron un puesto de policía, que ayuden en su construcción. Si desplazaron poblaciones, que ayuden en el regreso a esas poblaciones y que esas poblaciones puedan encontrar alternativas de desarrollo y que ellos participen en esos procesos. Hay una cantidad de acciones concretas en el territorio y en la vida con la que pueden demostrar que el arrepentimiento es real y que están trabajando por la paz. Y la última, que es absolutamente crítica, es la no repetición. Es justicia no para los victimarios, sino para las víctimas, que la Justicia Especial de Paz garantice la no repetición, es absolutamente crítico. Por ello es tan esencial que en los casos en que los victimarios reincidan, la Justicia Especial de Paz haga las actuaciones que le corresponden para que estos asuman las responsabilidades de no cumplir con ese precepto tan crítico de la no repetición. Quiero preguntarles, magistrados, si la Jurisdicción Especial de Paz tiene autoridad sobre militares y autoridades militares involucradas con los hechos de nuestros padres. Porque de ser así, se solicita por parte nuestra que den su versión, que den respuesta a las inquietudes que tenemos el comandante supremo de las fuerzas militares del momento, el ministro de Defensa del momento y la cúpula militar del momento. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Álvaro Uribe Vélez, ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y la cúpula militar del momento, sobre, 1, cuáles fueron las acciones militares desarrolladas durante el periodo del secuestro de los diputados en la búsqueda de su liberación por parte de las fuerzas militares. 2, cuáles fueron las acciones de negociación desarrolladas por ellos durante los años transcurridos. 3, ¿cuál fue la información que recibieron sobre la ubicación y movimientos de los secuestrados? Los secuestrados estaban ubicados en una zona que se denomina Argelia Cauca, corregimiento El Plateado, donde había presencia identificada de las FARC, donde habían acciones militares concretas. Y hoy nosotros no sabemos qué información tenía el gobierno sobre la ubicación de los diputados durante el periodo determinado. Por eso solicitamos comedidamente, si está dentro de la jurisdicción de la Justicia Especial de Paz, se le solicita a estos actores que den la información correspondiente para completar las versiones de verdad y reconocimiento de responsabilidades. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, representante. Como hicimos en la mañana, los vamos a escuchar a los tres y luego nosotros pediremos, en caso que sea necesario, la ampliación. Sigue el señor Diego Quintero. Hermano de Alberto Quintero Herrera. Gracias, magistrada. Un saludo muy especial, honorables magistrados y magistradas, familiares de los
diputados que hoy nos unen en este dolor. Recuerdo esta semana pasada cuando se me hizo la llamada para que compareciera invitado a esta sesión. Se me informaba que podía traer pruebas de supervivencia, fotografías, libros, todos los documentos que se pudieran aportar a este proceso. Y quise hacer un recorrido por mi familia, por mis hermanas, para mirar qué podía obtener para traer. Y me fui encontrando en cada una de ellas el dolor de una tragedia que después de 17 años aún sigue allí, aunque se haya hecho el duelo, aunque se haya estado frente a los victimarios, aunque se haya estado en todas las actividades que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha realizado, pero ese dolor ha seguido allí. Yo les decía que yo iba a recoger cosas materiales que pudieran documentar mi presencia para poderla dejar como un testimonio. Y lo que no pude yo encontrar fue algo físico para poder traer las lágrimas de mis hermanas mayores de edad, el dolor y la angustia que sienten y sentimos cuando aún tenemos la oportunidad de recordar. Y permítanme ustedes decirles por qué tanto dolor en mi familia. Mi hermano era el noveno de una familia de 11 personas. Un joven brillante, inquieto, inteligente, pero que nuestra familia, y veníamos de un hogar muy limitado, muy pobre. Vivíamos en un municipio del Valle del Cauca llamado Toro, y las condiciones de vida no se nos daban, a mis padres no se les daba para poder continuar allí por la difícil situación. Mi hermano estaba haciendo tercer o cuarto año de bachillerato con su propio esfuerzo. Nos venimos a Cartago y él decide quedarse en Toro en una casa de una familia, una señora llamada Leticia, que tenía 3 o 4 hijos discapacitados mentales. ¿Cuál era la situación? Que esos niños muchas veces los tenían que amarrar mientras la señora podía salir en una pobreza absoluta y en un piso de tierra. Y mi hermano, cuando vio que nosotros teníamos que venir a vivir a Cartago, decidió quedarse, y la única familia que le permitía albergarlo allí para poder terminar su año de bachillerato era esta familia. Y él se quedó allí ante toda esta situación de pobreza absoluta. Él se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a hacer buñuelos para ir a vender, para poder sostenerse. Salía del colegio, recogía ropa y se iba a la quebrada. Para lavarla, y con eso iba recogiendo fondos para visitar a mi mamá, a nuestra familia, y podernos llevar algunas cosas. Terminó su bachillerato en esas condiciones. Entró a estudiar al Colegio Nacional Académico. Allí se comenzó a formar como un líder estudiantil que empezó a gustarle la política. Pero a veces tenía que irse a desayunar, sin desayunar, a estudiar. Nada de eso fue limitante para él. Terminó su bachillerato con todas las necesidades del mundo y el colegio le dio una posibilidad de enseñar allí mismo para que pudiera costearse la carrera de abogado en la Universidad Libre de Pereira, y le tocaba muchas veces irse sin el pasaje de regreso y esperar que algunas personas lo trajeran, y se fue involucrando en el tema político.
Mi hermano siempre, desde muy niño, se fue convirtiendo en el eje central de todos, a pesar de que era uno de los menores, se fue convirtiendo en el eje central de todos. Se quedó soltero, precisamente porque él decía que él no se iba a casar y iba a dejar abandonada a mi mamá y a una hermana que vivía con mi mamá. Se queda soltero para poder ver por ellos. Y no solamente por ellos, sino por todo el entorno, por mis hermanas, incluso por mí. Y él, todo lo que hacía, lo distribuía en, primero, que mi madre tuviera todo el bienestar posible, y el segundo, que mis hermanas les pudiera suplir con las necesidades que a ellas se les presentaba, algunas casadas, pero en situaciones muy difíciles. Empieza a ejercer la política, ocupa algunos cargos como secretario de gobierno de Cartago, luego viene a la gobernación del Valle, es auditor de Cales del Valle, del Instituto de Tránsito y Transporte, del DAT, de la Secretaría de Obras Públicas, y empieza a salir después como concejal, luego como diputado, como alcalde de la ciudad de Cartago, uno de los mejores alcaldes, un hombre con una gran sensibilidad social. Pero todo eso, todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio que de niño y en su juventud le tocó vivir, comenzó a verlo de pronto premiado por las cosas que se le comenzaban a dar, y comienza entonces a tener a tener éxito en su carrera política, a ganarse el cariño de los vallecaucanos. Tenía unas grandes aspiraciones, termina su alcaldía y se postula a la Asamblea del Valle del Cauca, y precisamente ya el país conoce, el mundo entero, qué pasa a continuación. Cuando yo les digo a mis hermanas que vengo invitado por la Justicia Especial de Paz para recoger todo este testimonio, ellas me decían: Dieguito, las pruebas de supervivencia se fueron perdiendo, las prestamos no volvieron, y mi hermana mayor salió con unos recortes de periódico, y me decía: este es como mi tesoro, pero si ha de servir de algo, pues llévelo. Por eso no pude traer las lágrimas ni el dolor de ellos, pero sí unos recortes que hablaban precisamente de lo que pasaba durante todos esos días, de toda la tragedia, de todo el dolor. La muerte de mi hermano, hay hermanos que son padres, hay hermanos que lo son todo, y como ya lo dije, era el eje central de toda esta familia. No solamente de la familia, sino que empezó a generar una gran dependencia en muchos sectores del norte del Valle a través de su liderazgo político, porque siempre estuvo muy preocupado por las necesidades de mucha gente. Y él había vivido en carne propia el hambre y la necesidad, y ahora compartía con todas esas gentes lo que tenía, no lo que le sobraba, sino lo que tenía. Y era un hombre muy devoto. Él incluso quería ser sacerdote. Él estuvo en el Seminario Conciliar Menor de Popayán. Estuvo un año como seminarista. Nos mandó una fotico. Esa foto está como testimonio en este libro que el Centro Nacional de Memoria Histórica hoy les ha entregado. Y yo me iba con mi mamá siendo un niño a unos corregimientos de Toro, vuelvo a Toro, y me iba con mi mamá a visitar unos corregimientos y a pedirle a la comunidad, ella lo hacía con tanto amor, a pedirle una ayuda, un apoyo a esa gente para poderle mandar a mi hermano, para que mi hermano pudiera
sostenerse en ese seminario. Eran unos días de calor, de sudor, de hambre, de angustia, de lágrimas. Y a veces llegábamos a la casa con algunas libras de maíz, con algunos huevos, con algunas monedas. Y eso para mi madre era algo muy, muy, muy grande. Y eso se le mandaba a mi hermano a Popayán. Pues no pudo seguir en el seminario porque mi madre no tuvo las condiciones y se viene a Cartago. Termina su año que ya le relaté y viene lo demás. Ese es el amor, ese era el dolor y esa era la tragedia que sentía mi familia cuando les dije que venía a reunirme con ustedes. Alberto, en la parte humana, fue una persona que siempre estaba, para él nada era difícil, para él nada era imposible y le tenía un pánico aterrador al secuestro. Todo lo que fuera menos eso. Él siempre decía y le pedía mucho a mi Dios dentro de su fe que jamás fuera a tener esa experiencia. Y miren ustedes que él es secuestrado a las 10 de la mañana en pleno centro de Cali en su sitio de trabajo. Empezamos a hacer, después de que lo secuestran a ellos, con las familias, marchas, a viajar por todas las ciudades, a viajar por todas partes, pidiendo ese acuerdo humanitario del que tanto se ha hablado acá. Y empezamos a perder la fe. En mi familia empezamos a perder la fe en el Estado colombiano cuando veíamos tanta insolidaridad, cuando veíamos tanto abandono, cuando sentíamos que era lo que pudiéramos hacer nosotros en familia, visitando, haciendo antesala, tratando de hablar con quien nos decían que teníamos o que podíamos hablar. Donde veíamos una luz de esperanza, para allá nos íbamos. Y el Estado colombiano completamente inerme, ausente. Y empezamos a perder en mi familia la fe y a desilusionarnos profundamente de todo el abandono al que habíamos sido sometidos. Con la muerte de mi hermano y de los 12 diputados, el Valle del Cauca, recuerdo, permítame usted, doctora Ángela Giraldo, alguna vez en su casa, el doctor Alfonso López Miquelsen, en una visita que le hacía a la familia Giraldo y que nos invitaban amablemente allí. Decía el doctor Alfonso López Miquelsen que el Valle del Cauca no sabía lo que estaba perdiendo, que allá arriba en las montañas del Valle del Cauca habían 12 mentes brillantes, habían los mejores dirigentes políticos de la época y estaban secuestrados. ¿Qué falta le iría a hacer al país? No sé si era premonitoriamente o no las palabras del presidente, solidario desde todo punto de vista con la tragedia que estábamos viviendo. ¿Qué falta le harán esos dirigentes a este Valle del Cauca? Y tenía toda la razón. Después de la muerte de estos diputados, después de la muerte de nuestros familiares, hemos visto en el Valle del Cauca una falta de liderazgo, hemos visto un estancamiento, hemos visto que sí realmente tenían certeza y sabiduría las palabras de este expresidente, porque cuando asesinan a los diputados del Valle del Cauca, asesinan a hombres que solamente tenían en su diario vivir un sentido propio de lo que era el trabajo social, el trabajo en comunidad, el cómo poderle llegar a esas comunidades con soluciones a los problemas que en muchos de los municipios del Valle del Cauca se tenían. Y por eso, cuando se ha hablado acá de que nos hemos sentido solos y abandonados, que no encontramos solidaridad en muchos sectores del país y mucho menos en el Estado colombiano.
se ha dicho con toda la certeza porque así fue. Porque el secuestro de los diputados no generó un luto, no esperábamos que tampoco pasara, pero sí era algo que por naturaleza, simplemente por saber quiénes y cómo había sido la naturaleza de su secuestro, se había debido dar. Y por el contrario, en muchas ocasiones sentimos críticas y sentimos rechazo a través de medios, a través de redes y a través de muchas formas, manifestado ya por quienes hoy nos antecedieron en el uso de la palabra. Yo, en el transcurso de estos 2 o 3 días anteriores, y ante la responsabilidad de venir para estar frente a ustedes y abrir nuevamente el corazón de lo que a nosotros nos ha sufrido, lo que hemos vivido y lo que nos tocará seguir viviendo, después de haber estado en La Habana, después de haberle dado las manos y orado con quienes fueron los victimarios de nuestros seres queridos, después de haber hablado de perdón, después de haber buscado la forma de trabajar totalmente por el plebiscito para lograr ese acuerdo de paz en los que tantas esperanzas teníamos nosotros y que tristemente fue derrotado por el no. Yo he seguido haciendo la parte política y yo siempre digo que es la herencia o el legado que me dejó mi hermano en la ciudad de Cartago. Y desde ese espacio, desde esa tribuna democrática, hemos venido defendiendo lo que se ha llevado hasta ahora el proceso de paz. Y lo hemos defendido contra viento y marea. Cartago fue una de las ciudades que puso una votación muy alta por el no. Y siempre he dicho que los que no han vivido el horror de la tragedia, de la violencia y de la guerra, son insensibles ante el dolor de las víctimas. Y quienes la hemos sufrido y la hemos vivido, la defendemos a capa y espada, porque no queremos que hechos tan dolorosos se vuelvan a repetir. Porque lucharemos hasta la última gota de sudor para que el país logre una reconciliación total, porque el odio lo transformemos en esperanza, porque lo transformemos en ilusión, para que podamos tener y que nuestros hijos puedan tener un mejor país y no la tragedia de estos 50 años que nos ha tocado vivir y que no podremos olvidar. Yo he querido en muchas ocasiones individualizar la tragedia, pero cuando uno mira, encuentra que aquí el dolor es personal, pero el horror fue colectivo. A los diputados los secuestraron en grupo y vilmente los asesinaron en grupo. Quiero apoyarme en un escrito que a veces por las dificultades de mi memoria, quiero apoyarme en un escrito para finalizar, sin antes agradecerles a ustedes, honorables magistrados, la oportunidad que se nos ha dado de poder estar acá libre y tranquilamente, para poder decir lo que hemos sentido, lo que sentimos, lo que es la tragedia familiar y lo que esperamos que suceda ahora que las puertas de esta justicia especial de paz representada hoy por ustedes pueda darnos la confianza necesaria y la fe que hemos perdido. Nunca hemos negado que las FARC fueron los directos responsables de lo que les sucedió a los diputados del Valle del Cauca. Siempre hemos reconocido que fueron las FARC quienes cobarde y vilmente los asesinaron, y son las FARC quienes tienen que contar al pueblo colombiano, al mundo entero y sobre todo a nosotros, sus familiares, qué fue lo que sucedió, por qué los asesinaron,
¿Por qué los masacraron cobarde e indefensamente? En La Habana, allí nos reunimos con algunos miembros de la FARC, entre ellos Pablo Catatumbo, comandante del bloque sur oriental y responsable precisamente del cuidado y la protección de nuestros seres queridos. También en la ciudad de Cali se hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad donde estuvo Pablo Catatumbo con algunos del secretariado de las FARC. Pero considero que no es Pablo Catatumbo el único responsable de lo sucedido con los diputados del Valle del Cauca. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, estando en pleno proceso de paz del Caguán, el Mono Jojoy desde allá manifestaba amenazadoramente que bajarían a los pueblos y ciudades para retener a los políticos y llevarlos allí para usarlos como instrumento de canje, y efectivamente así lo hicieron. ¿Dónde estaban las autoridades que ante tan cruel amenaza no hicieron absolutamente nada? Y se empieza a sentir en Colombia el rigor de los secuestros. Se presentaron varios hechos. Bajaron a un senador de un avión, secuestran a una familia en un edificio de Neiva y posteriormente se toman la Asamblea del Valle del Cauca en pleno centro de la ciudad de Cali, al lado de la gobernación del Valle, donde paradójicamente el comandante de la Policía Valle, el día anterior, había estado diciendo que allí nada pasaría después de que los diputados en sesión de la Asamblea le habían manifestado que algo extraño estaba pasando, que algo iba a suceder. El comandante de la Policía Valle no hace absolutamente nada por reforzar la seguridad ante esta preocupación y por el contrario lo que dice es que si algo llegara a pasar, aplicarían una operación candado en Cali para contrarrestar el posible hecho criminal y de esta forma capturar a los responsables de lo que pudiera suceder. Entonces, si bien es cierto que son las FARC, no Pablo Catatumbo, sino el secretariado en pleno de las FARC, quienes tienen que decirnos a nosotros la verdad de lo que sucedió, tienen que confesar y tienen que decir realmente por qué los asesinaron a ellos, quiénes fueron las personas que, como dijo una de las víctimas este lunes pasado acá en esta sala, que en el secuestro de ellos habían existido fuerzas oscuras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes ayudaron? ¿Quiénes fueron los colaboradores? ¿Quiénes son esas fuerzas oscuras que tras bambalinas brindaron toda la información de cada uno de los diputados? El parqueadero, la hora de salida, qué comían, dónde vivían, quiénes los visitaban, cuál era su agenda, cuáles eran sus nombres. Es decir, ¿quién brinda toda una información para que posteriormente se lleve a cabo este secuestro y no contentos con ellos los asesinen vilmente? Entonces, que digan la verdad realmente de quiénes son esas fuerzas oscuras que hoy en día pueden estar libres tranquilamente en un completo estado de impunidad, donde ni siquiera se sabe quiénes pueden ser los cómplices, pueden ser sus compañeros de trabajo, las secretarias, los aseadores, personal interno, quienes dentro de la Asamblea presuntamente hayan podido ser colaboradores y que hoy siguen en el anonimato. Entonces, esa es una de las responsabilidades que las FARC deben de tener con nosotros las víctimas, decir la verdad total y absoluta, de qué manera se nos va a reparar los daños causados, ya que estamos hoy ante quienes representan la justicia y que no se vuelva a pedir esto, que no se vuelva a repetir estos actos de total barbarie en nuestro país, que ha sufrido tanto el rigor de la violencia. Pero ¿dónde queda la responsabilidad del Estado colombiano? Cuando un día antes el comandante de la Policía Valle, repito, es citado a una sesión de la Asamblea para tratar el tema de seguridad, en la cual los diputados preocupados manifestaban que algo iba a pasar, algo iba a suceder, y al otro día se toman la Asamblea del Valle del Cauca y lo secuestran vilmente en un operativo sin precedentes en la historia de nuestro país. ¿Cuál fue la operación candado que mencionaba el comandante que tenía preparada si algo llegase a suceder? Cuando en respuesta al secuestro cierran toda la ciudad, pero dejan abierta la única salida que tenían las FARC para sacar a los diputados, que era la vía Pichindé, los Farallones de Cali,
donde nosotros como familiares tuvimos la oportunidad de ir. Un bus en los que viajábamos nosotros tenía que tomar una curva en 2 tiempos. Los diputados, ellos son transportados en una buseta por una carretera sumamente estrecha, donde suben por la vía libres, tranquilos, se varan y tienen tiempo para cambiar de vehículo, de buseta a un camión, y se los llevan. Las FARC tienen tiempo todavía de parar en un sitio que dicen llamar el chalet, de bajarse y de tomar gaseosa. Dejan a unas personas allí y siguen con los diputados y nadie hace absolutamente nada. Cuando tenemos la base aérea Marco Fidel Suárez en pleno centro de la ciudad de Cali, donde tenemos la 3ª división del ejército, que en aquel entonces era comandada por el general Pedraza, que todos los días nos salía con cuentos para distraernos, donde nos decía que los tenían rodeados, que ya casi los iban a atrapar, y al otro día venían con unos zapatos que encontraron en el camino que los habían dejado, y después venían con una chaqueta o con un maletín. Y decían que ya los tenían ahí, que había que cerrar el cerco para que no fuesen a perderse en la manigua, y al final no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Un gobierno colombiano que dice ordenar a la Fuerza Aérea Colombiana que llenen los tanques de los aviones en el aire para que bombardeen todo lo que en el monte se mueva, que bombardeen los campamentos sin tener en cuenta que dentro de esos campamentos podían estar nuestros seres queridos, nuestros diputados, o los demás políticos y personas secuestradas en el momento. Es así como el Estado tiene las posibilidades de devolverlos a ellos con vida a través de un acuerdo humanitario, acuerdo por el que luchamos por todo el país, por todas las ciudades de Colombia. Elevamos la voz pidiendo un acuerdo humanitario para poder tener de regreso a nuestros familiares, y la respuesta a ese llamado fue ordenar a las fuerzas militares atacar y a la Fuerza Aérea bombardear desde el aire a todo lo que se moviera, sin tener piedad ni misericordia de quienes estaban sometidos por la fuerza contra su voluntad y de las familias que todos los días llorábamos y sufríamos la ausencia y el sufrimiento de nuestros diputados y de nuestros familiares. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? Después del asesinato de los diputados, nosotros, sus familiares, interpusimos una acción de grupo y el Tribunal Administrativo del Valle, en cabeza del magistrado Óscar Valero, emitió un fallo, discúlpenme la expresión miserable, aduciendo que no hay ninguna posibilidad de reparación, puesto que a ellos no los asesinó el Estado colombiano, sino que habían sido las FARC, y que por eso no tenía el Estado ninguna responsabilidad. Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado cuando por fallas en el servicio permite que a ellos los secuestren desde su hemiciclo de la Asamblea del Valle del Cauca, desde su sitio de trabajo, cumpliendo funciones públicas, desde el centro de Cali? ¿Quién tiene la responsabilidad cuando los diputados ni siquiera gozaban de un seguro de vida? Cuando se ha reconocido el ejercicio de la política en Colombia como una profesión de alto riesgo, donde los abandonaron completamente. El Estado nunca ha sido solidario y nunca ha sido ni ha respondido por la tragedia que se vivió, por el asalto y el secuestro de la democracia vallecaucana y el daño que se le ha hecho a una sociedad que creía y confiaba plenamente en cada uno de los diputados que fueron elegidos a través del voto popular para que ellos nos representaran en las decisiones administrativas de la Gobernación del Valle y del departamento en general. Entonces, señora presidenta y honorables magistrados, sí me gustaría saber dónde queda la responsabilidad del Estado cuando reconocemos que a ellos, los diputados del Valle, los asesinan precisamente las FARC, y que es esta guerrilla la que tiene que decir la verdad, pero esperamos que no queden en el olvido y que quienes tengan responsabilidades en el secuestro y posterior asesinato de nuestros diputados del Valle del Cauca paguen y sean sometidos precisamente ante esta Justicia Especial de Paz, en esta sala de reconocimiento de verdad que ustedes hoy presiden, con el fin de impartir justicia sin asomo de impunidad,
justicia de la cual nosotros, los familiares y víctimas, fincamos la esperanza, y quiero decirle de manera personal, vuelvo a tener fe y espero que esta fe sea duradera. Deseo volver a creer en la institucionalidad colombiana y no sentirnos como hemos estado totalmente abandonados por ella. Muchas gracias, señora presidenta. Finalizo respaldando positivamente las solicitudes que han hecho en el transcurso de la mañana quienes nos han antecedido en el uso de la palabra y ahora John Jairo, con respecto a que creemos que tanto el Grillo como Santiago se presenten ante esta sala y quienes tengan que ver precisamente con todo lo sucedido. Reiterar que una de las formas de reparar, y es al unísono, y es la voluntad, que las FARC puedan hacer ese acto de reconocimiento precisamente con ese colegio que se ha pedido hoy y que ese colegio tenga el nombre de los diputados y además que ese colegio sea el símbolo de paz en este país, que esta tragedia, este dolor y estas lágrimas que no pude traer hoy de mi familia no se vuelvan a repetir y en vez de lágrimas podamos tener niños y niñas sonrientes, llenos de optimismo, llenos de fe y llenos de esperanza, creyendo en este país, este hermoso país que se llama Colombia. Gracias. Muchas gracias, señor Diego Quintero. En este momento le damos la palabra para el componente oral de su informe a la señora Luz Ángela Zapata, sobrina de Edison Pérez Núñez. Buenos días. Mi relato es muy breve. Sobrina de Edison Pérez. Mi voz es la voz de mi familia, de ante todo mi abuela, de mi madre, de mi hija, de mi tío Vicente Pérez. Mi tío Edison Pérez, oriundo de la ciudad de Tuluá, nacido de una familia muy humilde, el menor de 5 hijos, donde se hizo académicamente becado y con el esfuerzo y trabajo, pese a su condición visual. Todos estos años he recopilado toda la información de mi abuela, donde con todo el esfuerzo mi tío salió adelante de un bachiller y un día le dice a mi abuela que iba a seguir la universidad. Becado en el colegio salesiano, donde los padres le dijeron que tenía que salir adelante con una carrera y le ayudaron para que entrara a la universidad. Mi abuela le dijo: mi hijo, yo no le puedo dar universidad. Y mi tío, con ese gran esfuerzo, siguió adelante. De los 5, el único que pudo estudiar, el resto, ni siquiera el bachiller lo pudieron terminar. Mi tío terminó su carrera como abogado, donde se destacó por su don de servicio con la comunidad. Trabajó en la alcaldía de Tuluá. Y una vez vuelve otra vez con sus sueños locos y dice que va para la asamblea. Por primera vez Tuluá iba a tener un representante en la asamblea. Pero esos sueños de él, de ese niño luchador, humilde, fueron derrumbados. Los sueños de un pueblo que le dio el aval para que pudiera representarlos fueron arrebatados. Empieza esa carrera de zozobra, de angustia, de secuestro de 5 años, de espera, de marchas, de llanto, de dolor, de sufrimiento, de indiferencia por parte del gobierno. No solo secuestraron a mi tío, secuestraron a toda mi familia. Mi abuela, una mujer
humilde, trabajadora. Sacó adelante sus 5 hijos. Sola porque mi abuelo la abandonó y así le tocó solita a ella. Empieza esa condena de dolor para una madre. El dolor de todas las mujeres es muy grande, pero yo que soy madre, sé que el dolor de una madre es indescriptible. Mi abuela empieza todas las noches con esa zozobra de espera, porque mi tío, aunque tuvo un hijo, mi tío nunca salió de la casa, siempre quedó ahí, donde se arrunchaba con mi abuela, se le metía al rincón, donde ella todavía lo espera en ese rincón. Empiezan esas noches de zozobra, las pruebas de supervivencia, y mi tío es uno de los que se ven más agotados y su delgadez extrema es impresionante. Y como lo cuenta Sigifredo en una parte de sus libros, él cambiaba esa bolsa de comida por la guapanela. Total, ¿cómo no iba a tomar esa delgadez extrema? Mi abuela se empezó a debilitar emocionalmente y físicamente, ya que mi tío era la única persona que llevaba el sustento al hogar y quedó sin ese mínimo vital hasta la fecha. Pese a todo, mi abuela trató de ir a las marchas que se hacían. Y por 4 años viajamos a Cali, a la emisora RCN, a La Voz de los Secuestros, para dejarle el mensaje de cumpleaños, acompañada de mi madre y de mi hija. Pero un día todo ese esfuerzo de caminatas, de mensajes, a las 3 de la mañana, mi abuela recopiló varios cuadernos, porque ella se levantaba a esa hora a dejar esos mensajes, para poder coger turno en el teléfono y dejar ese mensaje. Todo ese esfuerzo se esfumó cuando recibimos la nefasta noticia de que habían sido asesinados. Me acuerdo tanto que me sacaron de mi casa para que estuviera con ella. Y yo me le arrodillé y le dije: abuela, lo mataron. Mi abuela se derrumbó y su salud con ella. Mi tío Vicente, quien ha estado con ella en todo este proceso. La tragedia empezó desde ese momento de su secuestro, de su muerte, y aún continúa, porque nosotros no éramos de una familia humilde, sino una familia verdaderamente pobre. Él era la persona con la que veíamos que nos iba a ayudar, que nos iba a sacar adelante. Él era el hijo, el padre, el hermano, la persona que había podido estudiar. Yo, lastimosamente, tampoco pude terminar mis estudios. Él estaba ayudándome. Yo me tuve que salir de estudiar. Mi abuela sigue viva por un tío que mantiene con ella. Es como esa fuerza, porque hace 3 años empezó a sufrir de demencia senil, la cual la tiene ahorita en una cama, al no tener
esa ayuda económica, les tocó hipotecar la casa y ahora en ese momento están a punto de quedar en la calle. Y a diferencia de pronto de todos los relatos que he escuchado, de que han tratado de salir adelante, mi familia no. Yo que nosotros ni siquiera nos quedamos ahí, nosotros retrocedimos, porque había una casa que habían construido mi abuela y mi abuelo, trayendo piedras del río. Ellos viven en la avenida Cali, el río queda atrás. Y me lo contaba mi abuela, nosotros hicimos esta casa trayendo piedras. Había una casa, ahorita ya no va a haber nada, por culpa de ellos. Y yo a diferencia sí siento mucho dolor y mi familia siente mucho dolor. Y yo no sé si es odio, pero cuando la vemos ahí, yo no puedo sentir nada más. Cuando yo la veo ahí postrada, cuando mi tío nos llama y nos dice a veces que no hay para colocar nada en la olla. La esperamos si quiere un momento. Vemos que está haciendo esfuerzos para recuperarse y sostenerse. Si quiere terminar ahora o si quiere que la esperemos, señora Luz Ángela Zapata, usted nos indica. Para nosotros no ha pasado el dolor. El dolor sigue estando ahí. Mi tío era la razón de todos nosotros. Era ese polo a tierra. Era la persona en que nosotros veíamos esa esperanza. Mi abuela era todo para él. Y pueden darse cuenta en las pruebas de supervivencia, que en todos sus videos siempre relata que estén pendiente de ella, de que no la dejen. Y mi abuela hace 3 años borró casi y dijo, ya no me quiero acordar más de eso. Antes se acordaba lo que había pasado. Ahorita no, ahorita pregunta todas las noches a qué hora llega de trabajar. Y como digo, a diferencia de todos, nosotros no hemos podido, y lo hablo en nombre de mi mamá, de mi tío Vicente y de mi hija. Nosotros no hemos podido perdonar porque la vemos ahí. La vemos ahí y vemos lo que pasó. Quiero leer una parte de un escrito que hizo mi hija. Un dolor indescriptible. El asombroso grito de mi tío agudizó mi oído, tomándonos por sorpresa, debido a que nos encontrábamos descansando en la humilde comodidad de nuestro hogar. Ángela, Ángela, mataron a su tío. Esas fueron las palabras de mi tío Vicente, las que nos hicieron dar vueltas en la cama y pensar que era solo una pesadilla, pero en realidad se veía el desespero de mi tío Vicente, tratando de que nos interesáramos de esa cruel noticia. Posteriormente, mi madre la levantó con un nudo en el pecho y al asomarse al balcón recibe la dolorosa noticia de la no pesadilla. No pude contener el dolor en mi alma, salí corriendo a ver qué estaba pasando, pero inmediatamente
Sentí que mi corazón de niña estaba siendo destrozado por tan cruel acontecimiento. Mi madre se vistió desesperadamente y se fue sin pensarlo. Mientras tanto yo ya no pude continuar nuevamente mi sueño. El dolor se apoderaba de mí y lo único que sentía era un ardor en mi pecho que no me permitía respirar. Cuando amaneció quise pensar que todo lo que había sucedido a las 3 de la mañana estaba solo en mi imaginación, que el dolor no era verdadero. Entonces me levanté y al pasar por la sala noté que todo era completamente cierto. El televisor me lo confirmaba mediante noticias de primera plana. Después de esto, lo único que había en mi vida era un constante dolor por la pérdida de un familiar, de mi tío favorito, el tío inteligente que amaba, con el que quería compartir, el que me decía que iba a ser reina y que yo era su reina, su papayita. En ese momento en mi vida me encontraba perdida en el valle del dolor, de los recuerdos, de los momentos vividos, de la esperanza que seguía intacta, de cada una de las interminables marchas exigiendo su libertad, de las cuales los captores hacían caso omiso, porque crecí en ello, rogando por sus derechos, por sus compañeros, de la constante espera durante varios años, para que por fin mi tío pasara a través de esa puerta de la entrada de la casa y yo gritara que él había llegado, como siempre lo hacía. Y yo esperaba ese momento para esconderme detrás de las cortinas, obligándolo a buscarme mientras decía, ¿dónde está mi papayita? El tiempo empezó a transcurrir, pero mi mente no se borraba el duelo interminable de mi abuela Aida, de su dolor constante, de su enfermedad, y cómo se empezó a envejecer con la esperanza de que nada de eso había sucedido. ¿Cómo no recordar aquellos días que nos levantábamos de 3 a 4 de la mañana para ir a la emisora radial La Voz del Secuestro? ¿Cómo no pensar en él, en su afán por comerse a un mundo con humildad, sencillez y amor por la humanidad? Fueron tantas cosas que pasaban por mi mente de niña, que somaticé todo lo sucedido en mi cuerpo y me vi afectada con la aparición de una parálisis facial periférica, donde perdí la sensibilidad de la mitad de mi rostro y en el movimiento de mis músculos faciales. No sabía lo que me estaba pasando, lo único que tenía claro era que mi dolor era tan profundo, tan irreparable e indescriptible que no me interesaba cómo pudiese verme. Fue un largo proceso de tratamiento para recuperar la movilidad de mis músculos faciales, una lucha continua con mis sentimientos y mente. Soñaba que en algún momento de mi niñez visitaba el campamento donde se encontraba mi tío y lograba rescatarlo, haciendo la función que el gobierno de mi país no había hecho. No sé cómo definir lo que pude sentir, solo sé que mis sentimientos tomaron un giro completamente brusco y empecé a aislarme a raíz de esto. Insisto, no sé cómo definir lo que se puede sentir, pero esta vez con tener de frente a unos jefes de este grupo armado, los mismos que tuvieron a mi tío en cautiverio, encadenado, sufriendo, estos que después de 10 años de la masacre se habían desmovilizado y llegando a un acuerdo de paz duradera, tenerlo a mi lado me iba a sentir el mismo dolor de mi niñez, el dolor con el que crecí, en el cual aún sigue vigente. Esto quema el alma, tenerlos cara a cara y que dentro de su acuerdo de paz esté que ellos puedan ser elegidos como candidatos de nuestro país, lo que ellos le negaron a 11 diputados, sus sueños que aplastaron, las familias que destruyeron y mucho más. Me atreví a preguntarle qué había sucedido con los diputados, el porqué de su retenimiento y masacre, pero lo que me indignó fueron sus respuestas ante los delitos que habían cometido. Mi hija tuvo un acercamiento en la universidad con ellos, los llevaron allá. Entonces, ese es el relato de ella. Ustedes deben de saber, mi hija se paró ahí y les preguntó, ustedes deben saber, además, ya se les pidió perdón y fueron reparados. Esas fueron las respuestas de ellos. Mi mente se llenó de ira, de dolor, de un desespero imaginable, debido a su respuesta, por esa simpleza para hablarme, como si sus actos hubiesen sido comunes y corrientes, sin pensar en el daño ocasionado y más con el pensamiento de que ya habíamos sido reparados. No era capaz de hablar,
debido a que mi voz se debilitó y mis lágrimas inundaron mi rostro. Finalicé con la última pregunta: ¿por qué los mataron? Pregunté yo entre lágrimas, y a ellos no los matamos, ellos se murieron. Mi hija ese día llegó destrozada. Nos tocó que ir por ella a la universidad y la verdad no sé por qué los llevaron allá. Con esto concluí que mi corazón no ha tenido y ni tendrá reparación alguna, que los daños son irreparables y que esas son las respuestas que les dan a los demás actos de lesa humanidad cometidos en el transcurso de su vida, porque al fin y al cabo están logrando su objetivo, y es el de llegar al punto más alto de nuestro país sin esfuerzo, sin mérito alguno, sin pensar en los sueños ajenos que fueron truncados, ni en cómo destruyeron el corazón de miles de niños y niñas, entre ellas yo, un corazón de inocencia lleno de dolor, con el pensamiento de que su tío en algún momento cruzaría esa puerta y escucharía esa voz. Ese es el relato de mi hija. Nosotros vivíamos con mi abuela. Mi hija tiene ahorita 19 años. Igual, como les digo, nosotros no hemos podido sanar. Seguimos sintiendo el mismo dolor cuando vemos a mi abuela. Tanto así que nosotros nos ausentamos mucho de todos estos temas. Ahora que mi tío me insistió de que viniera acá, y para nosotros sí, no habrá reparación. Nos quitaron lo que más queríamos, nos quitaron a mi abuela le quitaron las ganas de vivir. Ella quedó en una cama. Y muy pronto quedará también, quién sabe dónde. Nos tocará traernos, yo vivo en Cali, nos va a tocar llevárnosla para la casa porque también quedarán sin casa. Muchas gracias, señora Luz Ángela Zapata, por su relato. La hemos escuchado con atención. En este momento, y como lo he hecho en oportunidades exteriores, en virtud de la legislación que ya he citado, le pregunto a mis colegas si tienen alguna pregunta de ampliación de informe oral para John Jairo Hoyos, Diego Quintero o Luz Ángela Zapata Pérez. El magistrado Óscar Parra. Primero que todo quería agradecerles todas las palabras y estos difíciles relatos que nos presentan el día de hoy, con el que contribuyen a las tareas de la Jurisdicción Especial para la Paz y de esta sala de reconocimiento. Más que preguntas, yo lo que quería insistir es en algunos de los principales objetivos de esta jurisdicción, uno de los cuales es garantizar y asegurar que el compromiso con la verdad, con la justicia y la garantía de no repetición, pero ante todo garantizar que los reconocimientos de lo ocurrido por parte de los comparecientes a esta jurisdicción no sean formalidades. Esta jurisdicción tiene como objetivo encargarse de que sean reconocimientos, cuando los haya, robustos, serios, comprometidos, integrales, permanentes. Y ese es el compromiso que está asumiendo esta jurisdicción al darle voz a las víctimas y al abrir estos espacios para que el país y los comparecientes tengan un horizonte claro de que su compromiso con esta jurisdicción debe ser el más serio, robusto e integral posible. Solo quería manifestarles eso y agradecerles por su presencia el día de hoy aquí. La magistrada Catalina Díaz. Pues me
Me sumo a las palabras de mi colega el magistrado Óscar Parra de agradecimiento. Me sumo a las palabras de mi colega el magistrado Óscar Parra de agradecimiento para ustedes. Nosotros sabemos que recordar es revivir el dolor y les agradecemos por tener el coraje, el valor, la solidaridad, la dignidad para venir aquí a compartir sus relatos, sus experiencias, sus ideas, sus solicitudes y demandas para que podamos esclarecer lo que pasó. Es nuestra obligación, es nuestro mandato, es la razón de ser de esta institución, promover el reconocimiento de verdad que, como dice la Constitución, tiene que ser detallada, exhaustiva, plena, de responsabilidad, y para que, si es el caso de haber reconocimientos de verdad detallada, exhaustiva y plena y de responsabilidad, haya unas sanciones con unos componentes de restauración y reparación que puedan ser de alguna manera un alivio para todo el sufrimiento que ustedes han vivido. Hemos tomado atenta nota de todos los relatos y además de las solicitudes específicas, concretas, detalladas que ustedes han hecho. Y yo simplemente quisiera pues plantearles la pregunta que les he hecho a las otras personas que hemos tenido el privilegio de escuchar en esta mañana y en estos días, y es si ustedes quisieran agregar algo más. Nos han dado ideas muy importantes respecto de qué acciones pueden ser reparadoras y restauradoras para ustedes, pero si quisieran agregar algo más respecto de ese componente reparador y restaurador de lo que puede ser una sanción, pues sería muy importante para nosotros escucharlo. Bueno, yo considero que a través de cada uno de las experiencias de las familias que en el transcurso del día se han dado y que continuarán en las horas de la tarde, se va sumando para de ahí sacar una conclusión real. La doctora Fabiola en las horas de la mañana era muy contundente, explícita precisamente en lo que aglutina el dolor de todo. Por eso yo lo decía, que a veces, aunque queremos individualizar el dolor, pero al final esto termina siendo colectivo, y a veces las intervenciones en este sentido también lo llevan a uno a respaldarlas y a sumarse a ellas, a veces para no repetir lo mismo, y sin embargo seguimos repitiéndolo. De todas maneras, consideramos que esta sala, con toda la sabiduría que a cada uno de ustedes les asiste, el conocimiento y el respeto por la función que están desempeñando en bien de buscarle una solución y llegar al fondo del conflicto para poder buscar la forma de que esa reparación sea real y total, no nos queda sino tener la plena confianza en las decisiones que ustedes van a tomar, después de haber escuchado, después de haber oído, después de saber que ya tienen no solamente los informes de la Fiscalía, de todos los informes que han tenido hasta este momento, y que allí tendrán unas conclusiones claras y exactas, donde el país, no nosotros, porque nosotros creemos en este proceso, pero en la mitad o algo más de la mitad del país que no cree, que no confía y que piensan que la FARC se están burlando y que la Justicia Especial de Paz es simplemente un acomodo para darle legalidad a este proceso, puedan cambiar esa forma de pensar. Y como lo dije, yo creo, vuelvo a creer, creo en la institucionalidad, creo en ustedes. Esa otra mitad del país que no cree pueda reconocer que se equivocaron en los conceptos que emitieron y que realmente ustedes están haciendo algo que va buscando lo que es el eje central de los acuerdos de La Habana, donde haya verdad, donde haya justicia, donde haya reparación y no haya repetición. Entonces, plenamente convencidos de que en sus manos
hay mucha responsabilidad. Y lo que se ha dicho acá es lo que nace del corazón de cada una de nosotros las víctimas. Gracias, queridos magistrados. Yo quiero dejar 2 solicitudes a ustedes. La primera, que en el momento que lo consideren, dar respuesta a la siguiente inquietud con base a este hecho. Hace unas 2 semanas la FM publicó este Twitter que dice: expediente de FARC revela cómo asesinaron a los diputados del Valle por error. Esto es de la FM, esto salió hace unas 2 semanas. La pregunta o la solicitud tiene que ver con si la Justicia Especial de Paz tuvo ya acceso a estos expedientes, si ya fueron trasladados, y cómo nosotros como víctimas podemos tener acceso a lo que reposan esos expedientes. Y la segunda, para que se nos dé respuesta, es si dentro del proceso que está llevando la Jurisdicción Especial de Paz, ustedes tienen la posibilidad, la facultad de solicitarle a no comparecientes que para darle verdad y reparación a las víctimas se expresen de manera libre sobre las solicitudes que hacemos las víctimas a las versiones de ellos. Pero nos den respuesta a esas 2 inquietudes. Gracias. Muchas gracias. Antes de proceder al cierre, voy a responder brevemente las preguntas del representante John Jairo Hoyos. En cuanto al expediente, ustedes y les preguntaremos, pero yo supongo que sí, al constituirse en víctimas, al acreditarse como víctimas dentro de este caso, tienen acceso a todo el expediente. ¿Sí? Es uno de los derechos que tienen las víctimas, es decir, que pueden venir a consultarlo. El expediente nuestro además hace referencia a otros expedientes que nosotros podemos pedir para que lo puedan consultar, incluyendo el que es de su interés si no lo tenemos todavía en posesión nuestra. Eso es parte de los derechos de las víctimas que se acreditan en cada caso particular. Y en cuanto a los testimonios de personas que tienen verdad que aportar a este caso, los pediremos y tenemos la facultad de pedirla. En el momento en que nosotros contrastamos los informes que recibimos con la versión de los comparecientes, al presentarse vacíos, incluso si coinciden, puede que surjan vacíos, y estos vacíos se pueden llenar de todos los medios de prueba posibles, incluyendo los testimonios como medios de prueba. Y en eso consiste esta primera parte del proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el que se surte ante esta sala, que es el de reconocimiento de la verdad. La sala debe tener un acervo probatorio robusto para poder conceptuar si los comparecientes están diciendo o no la verdad. Y entonces dentro de esto se puede recabar pruebas de todo tipo. Entonces, en este momento procedo al cierre de la sesión de la mañana. A las personas que hoy construyen relaciones de confianza con esta jurisdicción y que han tenido su intervención en la mañana, queremos agradecer su participación en el proceso que se inicia en este caso con la voz y los informes de las víctimas. Las señoras Fabiola Perdomo, Natalí Varela, Diana Milena Echeverry Gómez, Luz Ángela Zapata Pérez y los señores Diego Quintero y John Jairo Hoyos. Queremos agradecerle sus relatos de la mañana. Como dice el señor Diego Quintero, el dolor es personal, pero el horror fue colectivo. El 18 de junio del 2007, cuando el país supo de la muerte de los diputados del Valle, un silencio hondo conmovió al país, y este silencio solo ha podido declinar con las palabras de ustedes. Hoy, frente a esta jurisdicción, estas palabras nos recuerdan que cada vida es única e irreemplazable. Cada persona que murió era único e irreemplazable. Entendemos que los lazos que unen a los individuos a sus familias y las formas en que en la familia las personas se necesitan las unas a las otras y dependen de una de las otras, hace que su ausencia, y en particular en las condiciones en las que se dio esta ausencia, hace que, como dice la señora Ángela Zapata, todos se sintieran secuestrados.
Los escuchamos describir también su orfandad frente al Estado y entendemos que el reclamo de verdad sobre el secuestro, el cautiverio y la muerte de los diputados del Valle se extiende a la verdad de ese dolor y de esos hechos frente a la orfandad que sintieron frente al Estado. Hoy, frente a esta jurisdicción, sus palabras se presentan para despertar en nosotros también una gran admiración. Estamos asombrados ante la persistencia y la fortaleza con la que ustedes sostuvieron sus hogares y sostuvieron los lazos familiares mientras sus seres queridos estaban en la selva. Encontramos en sus relatos una enorme fortaleza moral frente al resto de los colombianos, que podemos aprender de ellos. La capacidad de sobreponerse, de enfrentar al dolor, el reto que constituye estar aquí hoy, tantos años después, recordando a las personas ausentes y enseñándonos cuál es el precio de la ausencia. Nos permite aprender de ustedes. Su presencia aquí nos hace una mejor jurisdicción y esta es nuestra tarea de cada día y se lo agradecemos. Nos vamos a tener en este momento un receso de 2 horas para el almuerzo y continuaremos a las 2:10 la sesión de la tarde. Muchas gracias. ¿Qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos